Soy Sebastián Ortiz y en este video vamos a continuar con inecuaciones. El día de hoy vamos a ver una inecuación que parece muy difícil, pero que con un poco de análisis podemos simplificar bastante. Así que dicho esto, adelante. Pero antes, no te olvides intentar hacer el ejercicio tú, porque recuerda que todo Jedi que se precie de tal debe ser capaz de usar su sable de luz. Y ahora sí, adelante. Este problema, en principio, parece bastante complicado. Sin embargo, nosotros podemos analizar por separado el valor absoluto, la raíz, este polinomio de grado 2, este polinomio de grado 3, etcétera, etcétera. Asegurándonos de que el signo total de esto siempre sea negativo. Entonces vamos a ver. Primero que todo tenemos que x más 3 siempre va a ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, de esta parte de aquí vamos a tener siempre un signo positivo. ¿Okay? Vamos de ahí a representar eso de manera más precisa. Vamos con lo que está acá en la raíz, porque esto podría darnos alguna restricción respecto al dominio de esta inecuación. Entonces, veamos acá. Esto va a ser x cuadrado más 2x más 5. Y esto tiene que ser mayor estricto que 0, porque si esto fuese igual a 0, aquí se nos indeterminaría. En este caso, podríamos, por ejemplo, analizar el discriminante. El discriminante, recordemos que es b cuadrado menos 4a por c. Entonces, tenemos acá, b cuadrado es 4, ¿no es cierto? Lo vamos a anotar ahí, tranquilos. 2 por 2, 4, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 5. Entonces acá esto nos va a dar 4 menos 20, y esto es menos 16. Entonces hemos llegado a que el discriminante de la ecuación cuadrática que estamos tomando al interior de esta raíz es menor que 0. ¿Qué es lo que significa eso? Que no existe solución. ¿Y cómo nosotros interpretamos el que no exista solución? Significa de que esta ecuación x cuadrado más 2x más 5 nunca se hace 0. ¿Y cómo sabemos que siempre es positiva y por qué no siempre es negativa? Esto lo podemos concluir analizando el signo que acompaña al término cuadrático. Si nosotros rellenamos acá, esto es un 1 positivo. Por lo tanto, tenemos un signo positivo, lo que nos indica que nuestra cuadrática se abre hacia arriba. Así que aquí no hay soluciones, por lo tanto, no tenemos problema y esta raíz siempre es positiva. Entonces, veamos acá. Esto de acá va a ser positivo siempre, porque la raíz de cualquier cosa es siempre positiva. Esto de acá va a ser también positivo. Ahí. Y ahora podríamos analizar este término. Menos x cuadrado más 6x menos 9. Veamos acá. Esto nos va a quedar menos x cuadrado más 6x menos 9. Y esto lo vamos a reescribir. Vamos a sacar el signo negativo, entonces esto nos va a quedar menos, abre paréntesis, x cuadrado menos 6x más 9. Que, si nos damos cuenta, esto corresponde a un cuadrado de binomio perfecto. Esto de acá sería equivalente a decir que esto es x menos 3 elevado a 2. Acá, por lo tanto, tenemos una raíz doble, ¿no es cierto? Esta parte de acá se nos hace 0 cuando x es igual a 3. Por lo tanto, de acá yo obtengo que x tiene que ser distinto de 3. Pero acá hay algo más y que es muy interesante. Este polinomio de acá se puede escribir como menos x menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, como ahora tengo un signo negativo que está acompañando a mi x cuadrado, entonces yo puedo decir que esto se abre siempre hacia abajo. Esta es una parábola
que siempre vive en la parte negativa del eje Y. Si yo representara esto mediante un dibujo, sería algo de este estilo. Ahí, ¿no es cierto? Nos dicen que x es distinto de 3, ¿no es cierto? Porque ese es el punto máximo, sería el vértice de la parábola, y esta parábola se abriría hacia abajo. Ahí. Eje X y eje Y. Por lo tanto, nuestra parábola va a ser negativa siempre. Entonces, esto de acá va a ser negativo siempre. Ahí. Ahora podemos hacer un análisis de signos para poder determinar cuál sería el signo de esta expresión de acá. Entonces tenemos que el valor absoluto siempre va a ser positivo por, abre paréntesis, x cubo menos x cuadrado menos 12 dividido negativo, y lo que está en la raíz es positivo. Ahí, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta, sea el orden que sea, esto va a ser positivo dividido algo que va a ser negativo, es decir, esto de acá va a ser negativo. Por lo tanto, el numerador, para que sea en su conjunto negativo, tiene que ser positivo. Lo voy a explicar. No. Esto lo vamos a representar de esta forma. En este momento yo tengo que obtener que todo esto sea negativo. Y cuando yo hago la división de todo esto, es decir, positivo dividido negativo con positivo, multiplicado por x cubo menos x cuadrado menos 12, toda esta parte de acá me da con un signo negativo. Por lo tanto, esta parte de acá tiene que ser positiva para que el resultado sea algo negativo. Recordemos que esto es menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a resolver ahora esta parte de acá. Vamos a decir x cubo menos x cuadrado menos 12x. Aquí me faltó una letra x. Y esto es igual a x factor de x cuadrado menos x menos 12 ahí, ¿ya? Y esto va a ser igual a 0. Entonces veamos. Esto lo podemos factorizar nuevamente como x factor de ¿qué cosa? X menos 4, x más 3. Podemos hacer esa factorización, ustedes ahí pueden verificar. Y acá tenemos 3 puntos críticos de este polinomio. Vamos a tener que son puntos críticos. X igual a 0, x igual a 4, ¿no es cierto?, del x menos 4, y x igual a menos 3. Vamos a construir ahora una tabla para poder determinar cuándo todo esto es positivo. Entonces, vemos acá. Acá nos va a quedar x menos 4, x menos 3, y acá nos va a quedar toda esta... No. Y acá nos va a quedar el resultado, que es decir, x factor de x menos 4 por x más 3. Ahí va un signo más. Y esto lo vamos a... Ahí. Entonces acá tenemos menos infinito. Aquí tenemos menos 3. 0. 4. Y a lo lejos tenemos el infinito. Muy lejos porque está en el infinito. Entonces analizamos los signos. El x va a ser negativo en toda esta región y positivo en toda esta otra región. El x menos 4 va a ser negativo, 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 positivo. Y el x menos 3 va a ser negativo, positivo, positivo, positivo. Entonces, cuando hacemos el producto de estos tres elementos, aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo, acá va a ser negativo y aquí va a ser
positivo. Entonces, para que este elemento de acá sea positivo y nos dé como resultado un signo positivo que nos permita que toda esta expresión sea menor o igual a 0, esto se va a cumplir en el intervalo entre menos 3 y 0 y entre 4 e infinito. ¿Ya? Si nos damos cuenta, nosotros teníamos la restricción que x tiene que ser distinto de 3, pero el x igual 3 está en el intervalo en el cual esta expresión x cuadrado menos 12x es negativa, por lo tanto no está dentro del dominio que cumple con que esto sea positivo. Así que la solución final va a ser esta. La solución va a ser entre menos 3 y 0, unión desde 4 a infinito. Recordemos que en todos los demás elementos de esta expresión teníamos siempre un único signo. Acá esto siempre iba a ser positivo, esto iba a ser siempre negativo y esto iba a ser siempre positivo. Por lo tanto, a la única expresión que aún teníamos pendiente por determinar su signo era esta expresión de acá. Y esta expresión de acá necesitábamos que fuese positiva. ¿Y dónde es positivo? Entre menos 3 y 0 y entre 4 e infinito. Y bueno, si te gustó este video, no te olvides darle like, no te olvides comentarlo, compartirlo con tus compañeros y suscribirte a mi canal Física Clara University. Y si quieres videos de ciencia, pero en un ámbito más divulgativo, te invito a que me sigas en mis redes sociales como Física Clara, en Facebook, Instagram y YouTube. Y dicho esto, hasta la próxima.